Hola amigos y amigas del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, de PIA, Peronismo de la Inteligencia Artificial y del Instituto Peronista. A continuación van a escuchar nuestra denuncia en el Tribunal de Juicio Popular que presiden Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el periodista Berkovich, entre otros. Nosotros esa denuncia es en los mismos términos que hemos hecho en la justicia formal, que hoy está en la Corte contra el tema del Fondo Monetario y su ilegalidad y nulidad. Así que apelamos también a este mecanismo popular, porque no confiamos en lo que vaya a resolver el sistema judicial argentino a favor del pueblo. Después verán un segundo video que es nuestra propuesta de creación del Banco Nacional de Desarrollo. Es un reportaje más extenso, pero que es muy importante dimensionarlo hoy frente a propuestas inviables que está planteando la oligarquía argentina para una inserción de reprimarización de la economía en el mundo, con baja de impuestos y demás. El Frente de Todos está escuchando esa propuesta, pero creo que cuando sea evidente de que no es viable, el camino del Frente de Todos y del pueblo argentino en su totalidad es la recreación del Banco Nacional de Desarrollo que garantice la soberanía monetaria, que es lo mismo que un banco soberano, la renta básica universal, la soberanía la soberanía alimentaria y la soberanía tecnológica, puntos centrales frente a la crisis que va a vivir el mundo. Así que bueno, les dejamos este audio y esperamos que sea útil el audio y el reportaje, y en un próximo audio va a estar desarrollado a fondo todo el camino, la hoja de ruta para el Banco Nacional de Desarrollo cuando queden los distintos planes que está presentando la oligarquía o incluso algunos sectores populares bien intencionados pero que son inviables en términos técnicos económicos. Cuando todo eso quede despejado, no tenemos duda de que el Frente de Todos va a escuchar con mucha atención esta propuesta de volver a tener un banco de desarrollo, que somos el único país en el mundo que no lo tiene. Un abrazo. Gracias a las compañeras, a los compañeros, al tribunal, a la fiscalía por la invitación. Yo voy a hablar en la doble representación porque Gisela, dado que no puede estar, me mandó un WhatsApp, como estamos dando la misma pelea, como Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y como Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. De hecho, muchos trabajamos en conjunto y muchas de las cosas que voy a denunciar acá las hemos hecho en conjunto. La denuncia formal que hacemos nosotros ante el tribunal y pedimos que, digamos, que se haga extensiva a todo el pueblo argentino,
Es que el Fondo Monetario, la principal denuncia es que es el gran responsable de la pérdida de soberanía nacional en la Argentina. Desde el año 76 hasta hoy, sus políticas han sido parte de las políticas del imperialismo de Estados Unidos y también del europeo, no solamente de Estados Unidos, y habrá que ver si hoy no es también de, no sé si calificarlo como imperialismo, pero de las políticas comerciales chinas. Esa es nuestra primera denuncia. El objetivo internacional de la pérdida de la soberanía de los estados es empobrecer a esos estados. De hecho, el pronóstico que hizo Rodolfo Walsh en su carta de que lo peor que hacía la dictadura, aparte de los derechos humanos, era planificar la miseria, el Fondo Monetario ha sido el principal instrumento de ese pronóstico, de esa denuncia profética que hacía Rodolfo Walsh en 1977 en su carta a la Junta Militar. ¿De qué manera ha logrado ese objetivo? Porque realmente ha logrado el objetivo del Fondo Monetario, con dictaduras, con democracias y demás. Es que nosotros hemos pasado, como todos los anteriores expositores, a pérdida de derechos, a aumento de pobreza, que se sintetizan los números. O sea, en el año 76 había 5% de pobreza y hoy en la Argentina vamos camino al 60% de la pobreza y, como ha dicho UNICEF esta semana, a 8,5 millones de niños pobres. Así que de todo eso responsabilizamos y pedimos al tribunal que investigue detalladamente esta denuncia que hacemos como el principal responsable internacional, pero como un agente, digamos, que tiene arriba de sí para la ejecución del mismo a el gobierno de Estados Unidos principalmente. Y en ese sentido queremos que el tribunal también investigue que el Fondo Monetario tiene dos cabezas, no tiene una sola. Hay dos fondos monetarios internacionales, una pública y otra ilegal, que trabaja en forma coordinada. La pública es la que todos conocemos, cuando vienen los funcionarios y demás. Y la ilegal y paralela, que trabaja en forma coordinada, es que es el gran cobertor jurídico, económico y político del sistema de paraísos fiscales, desde donde se genera el sistema de saqueo, sobre todos los pueblos, no solamente sobre nosotros. Esa doble función, esos dos fondos monetarios internacionales, creemos que es una gran oportunidad para este tribunal de ser investigados y ser prolijamente descriptos. Los argentinos tenemos muchas causas, ya lo conocemos todas las veces que hemos peleado sobre el tema de la deuda, y ahí son dos caras de la misma moneda. Endeudamiento y fuga de capitales es primero fugan y después nos prestan lo que nos fugan. Me parece que esa tiene que ser una sentencia principal, si lo logramos demostrar, yo creo que sí, que hay muchos elementos, de esa doble cabeza que tiene el Fondo Monetario Internacional, que está manejada por un solo país, que es Estados Unidos. Entonces, cuando se dice que primero viene una negociación con bonistas, después con el fondo, no. Hay una política que es solamente la que instrumenta a Estados Unidos desde los fondos BlackRock, desde el Fondo Monetario Internacional y desde los paraísos fiscales que continúan hoy fugando capital. Esa dinámica no se tocó nunca en democracia. ¿Basado en qué? En 3 secretos que son leyes nacionales que pedimos al tribunal, a este tribunal que investigue. Todo eso se puede hacer en la Argentina porque hay una ley de secreto fiscal, una ley de secreto financiero y una ley de secreto estadístico, que les da la impunidad ante cualquier acción judicial formal a la fuga de capitales y al endeudamiento. Creemos que también es una denuncia que hacemos, que es intolerable, que nosotros tenemos como pueblo un sistema permanente de control sobre nuestras finanzas, nos pasamos un centavito en la tarjeta de crédito y automáticamente se nos corta el crédito y resulta que los poderes que nos saquean desde el año 76 a la fecha tienen un sistema de impunidad basado en 3 leyes que producen un secreto estadístico que vuelve a la justicia algo absolutamente anecdótico, digamos, ¿no? Entonces pedimos que también la Fiscalía y el Tribunal investigue ese punto. Tercera denuncia es que el Fondo Monetario Internacional ha sido el responsable del fracaso, junto con otros sectores internacionales, de lo que fue la propuesta de modificación de las Naciones Unidas de la Comisión Stiglitz, Attali y un conjunto de 17 economistas en la crisis del 2008. Esa comisión, nosotros creemos que había hecho un trabajo de investigación profundo que terminaba en una propuesta de que las Naciones Unidas suspenda y cierre todos los paraísos fiscales. Bueno, el Fondo Monetario operó para que eso no pase. Yo creo que tiene que ser otro material, lo de esa comisión,
que fue aprobada por las Naciones Unidas por el padre Miguel de Escoto, que era el canciller sandinista en aquel entonces, y creo que hay un gran material para que este tribunal y esta fiscalía recupere ahí cómo es la dinámica del saqueo financiero del sistema mundial sobre nuestros pueblos. El Fondo Monetario ha sido responsable de que esa comisión Stiglitz-Attali no se ponga en las disposiciones de esa comisión que aprobó las Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas por unanimidad, no se haya puesto en vigencia. Creo que ante la crisis mundial es muy importante reflotarlo y este tribunal tiene ahí una herramienta muy poderosa para hacerlo. Desde luego no voy a abundar en... Sí, es lo último. Lo último es que nosotros tenemos denuncias en la Corte, como Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y como Observatorio de la Riqueza, que demuestran que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es nulo, porque no cumplió ninguna de las leyes. Me estoy refiriendo al acuerdo, al endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, no cumplió ninguna de las normas de las leyes de la Argentina, a tal punto que la Cámara nos ha dado la razón y hoy el tema está en la Corte. Entonces sería muy inteligente de que las fuerzas políticas nacionales, antes de hacer una aprobación y un compromiso con el Fondo Monetario, como se está planteando ahora nuevamente, recupere todo lo que nosotros hemos llevado a la Corte formalmente. No es que tengamos ninguna esperanza ni en la Corte, ni tampoco en la clase política actualmente, pero lo dejamos a disposición ese material de este tribunal que demuestra la ilegalidad de todo el endeudamiento del Fondo Monetario, del gobierno de Macri con el Fondo Monetario. Y finalmente les pido a la Fiscalía y a este tribunal que lleven adelante una investigación, y nosotros ponemos el material a disposición del mismo, que hicimos nosotros compilando cuál es la cantidad acumulada de fuga de capitales desde 1976 a la fecha. Les paso el dato, que es, para nosotros el cálculo es 1.020 billones de dólares, es el total de la fuga de capitales que nos han saqueado a los argentinos. 1.020 billones son 1.020 millones de dólares. Esa masa de capitales total fugada de la Argentina no ha quedado, si uno va a cualquier paraíso fiscal, no son piedras y una isla. Está reinvertido en los fondos de Wall Street, que han tenido una valorización desde la fecha de fuga de cada año, trabajo que hemos hecho nosotros y le proponemos a la Fiscalía que lo perfeccione, lo rectifique o lo modifique, a la fecha de 44 años de esa fuga acumulada, significa que la fuga total vale hoy 8.700 billones de dólares. 8.700 millones de dólares es el capital fugado. Actualizado a la fecha, vieron que tanto que hablan ahora, el valor presente, el valor presente a hoy del capital que no robaron al pueblo argentino es 8.700 billones de dólares, y denunciamos al Fondo Monetario, que es el gran responsable de esa fuga, y le pedimos a este tribunal y a este fiscal que investigue estos datos que estamos denunciando en este Zoom. Muchas gracias. Bueno, pero muy buenas noches a todos y todas. Aquí estamos en este séptimo programa del ciclo de charlas digitales que nosotros denominamos un programa de aportes para un gobierno post-pandemia, ¿no? Hemos estado con grandes invitados en la previa, como es Luis Delía, Amado Boudou, Jorge Elbaum, Julio De Vido, Gabriel Mariotto y Lali Minicelli. Así que nada, muy contentos por todo lo que hemos podido transitar durante este periodo de 7 programas. Este es el séptimo. Les cuento a los que están del otro lado que pueden entrar ya sea en nuestra página de Facebook, en Populismo K, o en nuestro canal de YouTube, y ya sea ver la entrevista actual en vivo por streaming, o poder ver las entrevistas previas que pudimos hacer. Nos han llegado los comentarios y la verdad que nos llena de orgullo y nos pone muy contentos de que gran parte del material que nosotros estamos haciendo se está utilizando para charlas y para discusión y formación política. Sin ningún lugar a duda no creo que yo de este lado esté contribuyendo mucho a esa situación, pero sí con el gran aporte de los compañeros que han sido entrevistados y han dejado muchísimas cosas para poder analizar. Estas cuestiones se hacen a través de charlas digitales que están conformando distintas agrupaciones y demás, así que bueno, nos ha llegado a nuestros oídos esta situación y nos parece
más que satisfactorio y es muy, muy bueno para nosotros. Quiero mandar un saludo a unos compañeros que se fueron agregando en este último tiempo a través de este ciclo de charlas, como es Pachi, de Misiones. Se comunicó también Ruth, la compañera Ruth de Tucumán, Alfredo de San Vicente, Gabriel del Dorado. La verdad que nos llena de orgullo que se empiece a sumar gente a militar y a compartir cosas con nuestra agrupación desde diferentes provincias de nuestro país. Nosotros creemos en tener una Argentina federal y esto la verdad que ayuda muchísimo. En el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Guillermo Robledo. Recién hablaba yo con Guillermo en la previa y me contaba que estuvo 10 años como funcionario junto al gobierno de Néstor y Cristina, 2 años dentro del astillero Río Santiago, del 2005 al 2007, y después estuvo 8 años en la Secretaría de Desarrollo en Quilmes. Así que nada, nos llena de orgullo tenerlo del otro lado. Como presentación podemos decir que Guillermo trabaja en el movimiento y es uno de los fundadores de las fábricas recuperadas. Después está en el peronismo de la inteligencia artificial, muchos lo conocen como PIA, y también el Observatorio Padre Arrupe, entre los más conocidos. Sabemos que tiene una larga trayectoria y militancia. Él está muy dedicado y ocupado a las cuestiones económicas, y también a la parte práctica, ya sea para la cuestión del campo privado como para el campo nacional y popular. Así que bueno, le damos la bienvenida. Pero muy buenas noches, Guillermo, y gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Saludos a todos los colaboradores y los compañeros que los siguen en este ciclo exitoso, por lo que acabo de escuchar, ¿no? Sí, aprovecho un segundito para presentar a mi equipo técnico. La idea original es de Santiago Alibruyud, un gran compañero, el cual es nuestro asesor general de la agrupación. Mi nombre es Hipólito Yrigoyen, soy el secretario general de Populismo K, organización que está a cargo de este ciclo. No tenés nombre, no te echaste nombre, ¿eh? Sí, quisimos poner un nombre que sea combativo, que también no nos dé vergüenza, digamos, ¿no? Esa parte de entendernos y conocernos como populistas en el buen sentido de la palabra, y también haciendo mención a esa patria grande, a ese federalismo que nosotros defendemos en líneas generales, ¿no? Presento a mi equipo, que es Javier Martínez, Santiago Fachal y Dino Panchelli. Sin ellos no podríamos hacer este ciclo, la verdad que muchísimas gracias a ellos. Así que bueno, Guillermo, la primera pregunta que quería arrancar conversando con vos, he escuchado bastante con respecto a lo que vos has propuesto con la renta universal o renta básica universal. Nosotros hemos adherido, hemos aportado desde nuestro humilde lugar también algunas cuestiones con respecto a cómo se daría, cuáles serían los fondos, cómo sería la forma de sustentar esto, para quiénes abarcaría. Me gustaría que nos expliques un poco cuál es el proyecto y en qué radica. Bueno, mira, viste que es un tema que cada vez se expande más. Acaba esta semana las Naciones Unidas de plantearlo como una necesidad estructural del mundo. O sea que inevitablemente el camino va por ahí. Nosotros en ese terreno lo que aportamos de novedoso, y creemos que la realidad específica de la Argentina es muy distinta a la de otros países. Creemos que acá planteamos, sería muy interesante, no solamente un trabajo con los sectores excluidos, que en general es como se piensa la renta básica universal, sino también nosotros le agregamos que tiene que ser un complemento de las convenciones colectivas de trabajo. Eso es algo muy específico de la Argentina, por la fuerza y la trayectoria que tiene la cultura del movimiento obrero argentino y de la cultura política argentina. Y entonces creemos que dado, y están muy bajas las convenciones paritarias, hoy están en un promedio de 30.000 pesos, 35.000 pesos de bolsillo neto, el grueso, de los trabajadores, que son casi 4 millones. Y entonces nosotros creemos que se podría establecer una renta básica que complemente para aumentar la demanda agregada total, porque te imaginas que ese nivel de ingresos es un nivel de muy poca subsistencia, una subsistencia prácticamente alimentaria nada más. Entonces, lo novedoso que podríamos hacer en Argentina es que sea un complemento de demanda agregada, o sea, no solamente
sacar a los excluidos, que en este caso podríamos estar sintetizándolos en los 9 millones y medio de argentinos que están con el IFE, tendrían que subir sustancialmente con una renta básica de 10.000 pesos a, nosotros estamos planteando a 30.000, y organizados en cooperativa de trabajo, no individual. Esa es otra diferencia que nosotros también le estamos elevando al gobierno, ¿no? Todo esto que estoy diciendo está elevado formalmente un expediente al gobierno vía el Banco Central. Ahora voy a explicar por qué vía el Banco Central. Y la otra pata, como te decía, es que sea un mecanismo de aumentar las paritarias, tanto públicas como privadas, porque hay una realidad que es las pymes, que son las grandes empleadoras, no pueden afrontar el nivel de paritarias que haría falta hoy para recuperar el salario o el poder adquisitivo del salario que tenían los trabajadores cuando se fue Cristina en el 2015. Digamos, nosotros hemos hecho un número y significarían paritarias por arriba del 100%. O sea, para que los trabajadores vuelvan a tener el poder adquisitivo de diciembre de 2015 con Cristina, las paritarias hoy tendrían que ser 100% y sin aumento de precio. Porque si no se Guillermo, dos cuestiones con respecto a eso, ¿no? Bueno, está muy bueno lo que vos marcás con respecto al nivel de ingreso que teníamos nosotros a fines de diciembre del 2015, pero bueno, hay que entender que ese proceso duró 12 años, nada más y nada menos, de recuperación de salario. Fue año tras año ir recuperando un poquito ese terreno perdido, el cual se dilapidó yo te diría que no en 4 años, sino en 2 años ya estaba el salario pulverizado. Pero con respecto a esto que vos planteás de ese ingreso tan importante como renta universal básica, ¿de qué manera vos creés que no afectaría a la inflación? A nosotros toda la vida nos han dicho, yo obviamente que tengo mi propio concepto, pero toda la vida nos han explicado de que si hay mayor plata en la calle, si hay mayor liquidez, por así decirlo, eso genera automáticamente inflación. Bueno, ahí lo primero yo creo que es una gran oportunidad la salida de la pandemia para resolver ese tema, ¿no? Para los argentinos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué eso pasa solo en la Argentina. Porque el mundo emite cada vez más cantidad de plata. Fíjate lo que ha aprobado esta semana un super plan Marshall. Pensá que el plan Marshall fue 15.000 millones de dólares y Europa acaba de aprobar 700.000 millones de dólares, la mayor parte a fondo perdido, o sea, ni siquiera son préstamos a sus empresas. Y advierten de que la deflación va a seguir a pesar de que emiten esa moneda. O sea, en todo el mundo hay una emisión de moneda sin antecedentes y hay deflación, no hay inflación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer los argentinos hoy en esta crisis es ¿qué es lo que hacemos mal en términos de política de Estado? Porque yo no creo que no es un problema genético nuestro ni cultural, digamos, de por qué nosotros emitimos menos que el mundo y tenemos inflación. El mundo emite más y tiene deflación. Entonces, algo estamos haciendo mal. Yo creo que son políticas de Estado que es la oportunidad de reconvertirlas. Por ejemplo, cuando yo te estoy diciendo de que las empresas privadas, las pymes, reciban, y no tan pymes, reciban un complemento salarial para mejorar el ingreso, estamos hablando de paritarias tripartitas, o sea, con el Estado también, o sea, el trabajador, el empleador privado y el Estado. El Estado ahí puede ponerles condiciones de inflación baja o incluso cero o pactada en 2 años en las paritarias. O sea, es una gran oportunidad que esto nosotros se nos hemos planteado al gobierno. Si estás emitiendo para sostener a las empresas, no puede haber inflación. O sea, se trata de pactar e incorporar un salto cualitativo en las paritarias de la Argentina a que sean tripartitas y el Estado adoptar esa posición de fijar los precios de venta y con eso matás la inflación en la Argentina. No tengo la menor duda. Se trata, dada esta cultura que tenemos nosotros de paritarias y de convertirlo en un instrumento de política de Estado de inflación cero. Guillermo, contanos un poquito, lo explicaste más o menos, pero para que quede bien claro, esto abarcaría un universo total de las personas que viven en la República Argentina, de mayores de 18 años hasta la tercera edad, digamos, teniendo trabajo, no teniendo trabajo, hombres, mujeres, absolutamente a un universo
general, y después por otro lado es preguntarnos de dónde saldrían esos recursos como para que el Estado pueda afrontar este pago que en lo que nosotros hemos charlado previamente y a lo que nosotros adherimos, ayudaría a generar mayor equidad, ¿no? Que todo el mundo tenga ese dinero indispensable para poder vivir más dignamente. Claro, mira, exactamente, o sea, esto es universal. Por ahí graduado, se puede decir que la parte de los jubilados de la mínima podrían tener una parte de un complemento de esa mínima vía renta universal. Lo han hecho otros países, hace 2 años que lo hace Italia. Italia a los pobres, hay 8 millones de pobres que están cobrando 800 euros por mes, incluidos los jubilados con la mínima, incluidos los que tienen que pagar alquiler, o sea, el Estado italiano le paga el alquiler, o sea que la tendencia mundial a abarcar al conjunto de los sectores que tienen bajos ingresos ya está en marcha, no es que estamos planteando algo que no existe en el mundo. Con respecto a los trabajadores, acá lo que hay que ver es lo siguiente. Nosotros tenemos una situación que es la siguiente. El país, digamos, la capacidad de uso de la capacidad instalada nacional está en apenas un 30%. O sea, tenemos un 70% de capacidad instalada para movilizar. Cuando nosotros tenemos 9 millones de compañeros en el IFE, pongamos que algunos trabajan, otros muy pocos, eso es una fuerza, un recurso humano muy potente, por eso decimos que hay que organizarlo en cooperativa de trabajo, y tienen que trabajar. No es una contraprestación, no es un recibir una renta sin una contraprestación concreta. Yo cuando estuve en Quilmes manejé el programa Argentina Trabaja, que fue uno de los grandes programas de trabajo que se hizo en cooperativas de trabajo, y vi la euforia de la gente cuando podía convertirse en urbanizadores populares en el asfalto de sus calles, de los barrios humildes, en la construcción de casas, bueno, todo lo que hay para hacer en la Argentina. O sea, hay mucho para hacer en la Argentina, y vos tenés ahí un recurso humano que está inmovilizado, porque está recibiendo un ingreso de contención social. Eso no puede seguir así, aunque sea aunque es digno, porque no vamos a tolerar el hambre y que alguien se muera de hambre en la Argentina, pero tiene que pasar de contención social a trabajo productivo. Incluso encargarse de todo lo que es el mantenimiento de las ciudades. Bueno, hay montones de proyectos que ha elaborado el campo popular sobre cómo los trabajadores que hoy están excluidos y contenidos tienen que pasar a volver a ser trabajadores productivos. Así que eso está clarito, que todo el mundo a laburar. Porque hay algunos sectores que plantean renta básica sin trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Primero porque no es un planteo peronista, el trabajo dignifica, y acá lo que el Estado tiene que garantizar es eso. Respecto a los fondos, ahí también hay una diferenciación. Si nosotros planteamos una estrategia y la Argentina quiere salir de la situación que hay hoy, ¿cuál es la situación de la Argentina? No tenemos mercado de capitales internacionales y no lo vamos a tener aunque haya acuerdo con la deuda, porque ni cuando Néstor Kirchner hizo la quita y desendeudó pudimos acceder a los mercados internacionales de capitales, se imaginan ahora. Así que pase lo que pase con la deuda, financiamiento internacional no vamos a tener. No tenemos mercado de capitales locales, en pesos, es toda especulación en la City, ahí no se puede financiar nada. Y tenemos una brutal caída de la recaudación impositiva. O sea que si planteamos un ingreso básico, como el que estamos diciendo, vinculado al presupuesto nacional y recaudación impositiva, no alcanza para nada. Entonces el único mecanismo es el Banco Central, con una política de emisión planificada, muy científica, que fíjate que hoy el gobierno nacional, con mucho acierto, ha dispuesto, por ejemplo, que las ATP siguen hasta diciembre, y el IFE también va a seguir hasta diciembre. Así que ese camino está lanzado. Me parece que lo que ahora hay que hacer es seguir potenciándolo, modificar la carta orgánica del Banco Central para que no haya límites en la emisión, porque hoy tenemos todavía los límites de la emisión que fijó Cavallo en la carta orgánica, fíjate, hace 30 años atrás. Y eso hoy están todas las condiciones para cambiarlo, y tiene que salir de una emisión planificada, incluso con un control de que esa emisión no vaya a disparar al dólar, cosa que el Banco Central tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque es el otro argumento que todo el mundo se asusta también, y hacemos emisión, se dispara el dólar y viene la hiperinflación. Eso, si el Estado se planta, tiene todas las herramientas para que no pase, ¿no? Guillermo, te hago una pregunta. Vos mencionabas la deuda externa tristemente contraída nuevamente por Argentina en este enorme empréstito. Vos hablabas de lo que significó el Plan Marshall en su momento. Ni quisiera imaginarme lo que se podría haber hecho con toda la plata que Argentina tomó en esos préstamos
fundamentalmente al FMI, ¿no? Y a los demás tenedores de bonos. Pero ¿te pareció correcto comenzar a hacer las negociaciones sin haber hecho un exhaustivo control de la deuda, cómo fue tomada, teniendo en cuenta que la misma no fue enviada al Congreso como hubiese correspondido, ¿no? No, mira, yo lo critiqué, de hecho nosotros participamos en una iniciativa que lleva adelante hoy Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de que hay que investigar, hay que dejar de pagar e investigar, así que nosotros creemos que ahí no se empezó bien. Igual creemos que se arregle lo que se arregle con la deuda, el problema va a seguir, porque la crisis mundial va a hacer que va a ser muy difícil, aunque se difieran los acuerdos y demás, se gane un poco de tiempo y demás, que haya superávit comercial suficiente para poder afrontar esta dimensión de deuda. Así que yo creo que el default se va a producir en cualquier momento, inevitablemente. Aunque haya acuerdo, en los próximos años la Argentina va a entrar en default. Sí, también habría que aclarar que nos dejaron en default, ¿no? Porque sí. También muchas veces se corre con a ver quién es el que decreta el default. Le pasó a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, le está por pasar a Alberto Fernández hoy. Y la realidad es que Argentina entró en default ya hace un tiempo bastante largo, cuando ya no podía asumir esos compromisos de pago ridículos que había tomado. Y nos obligaron a caer en default por ese enorme empréstito del cual yo hacía mención. Guillermo, te quería hacer una pregunta con respecto a la larga experiencia que vos tenés, ya que me dijiste que sos uno de los fundadores de las empresas recuperadas, algo de lo cual nosotros celebramos muchísimo, que lo hayas podido lograr y que se haya logrado con tantas otras empresas. ¿Cómo pensás vos, o salvando la diferencia de los contextos y los momentos, que con respecto a lo de Vicentín, cómo lo ves vos, el hecho de que el Estado, en este caso, se podría haber hecho cargo con una expropiación? No tiene que ver con una empresa recuperada estrictamente, porque es diferente el contexto y la terminología, digamos, pero ¿cómo lo veías vos, o qué te parecía con respecto a eso? Mira, creo que no fue una medida una medida necesaria, luego intervenir en el mercado donde se produce hay un tremendo, no solamente fuga de capitales, sino contrabando físico. Porque todos sabemos que la hidrovía tiene un contrabando físico de 7.000 millones de dólares que se van por los 17 puertos privados que hay. Si el Estado hubiese logrado entrar ahí, hubiese sido un éxito importante. Y por eso ha sido tan batallado, porque las 4 empresas que manejan el contrabando ahí, que son las mismas que exportan, hubiesen tenido una empresa testigo. Ahora, habría que haberlo hecho de otra manera, digamos, es decir, directamente una ley de expropiación, ni siquiera intervención, que tiene hoy todas las facultades, como son las empresas recuperadas. Las empresas recuperadas hacen primero la ley de expropiación, y el Estado después le da en concesión a los trabajadores en cooperativa. Acá lo primero que habría que haber hecho es eso, no ir a una intervención que directamente, o sea, factor sorpresa, proyecto de ley de estatización y que el Congreso vote, y eso es lo que habría que haber hecho, ¿no? Por eso me parece que se perdió un tiempo ahí. Guillermo, justo hablaste, Guillermo, del control de los puertos, el control inexistente del Estado, esa falta de regulación que todos vemos, que todos denunciamos y que hace tiempo lo venimos diciendo, fundamentalmente por la extranjerización de nuestros puertos, ¿no? ¿Vos cómo ves la posibilidad de volver a conformar una Junta Nacional de Grano como hubo en su momento, de carnes, el famoso instituto del IAPI, que tan buenos réditos nos dio en su momento? Se habla poco de esta nueva conformación. Yo lo charlé con Amado, lo charlé con Julio también. Me parece que sería indispensable. Una de las cosas que le está faltando a la República Argentina históricamente es justamente el ingreso de dólares, y por ahí perdemos uno de los principales medios de control para justamente hacernos de nuestras exportaciones y ver los reales dólares que se escapan, ¿no? por esa vía, por ese flujo. Sí, eso no puede seguir. Ahí hay varios aspectos, digamos. En primer lugar, que lo que habría que lanzar ya es una campaña de que en el mundo existen Junta Nacional de Granos. O sea, el comercio de granos en Estados Unidos es un IAPI en Estados Unidos, con otro nombre. Precio sostén, le garantiza al Estado
los precios a los agricultores de Estados Unidos, lo mismo en Canadá, ni hablar en la Comunidad Europea. O sea, lo primero que habría que lanzar es una gran campaña de concientización política dentro del país de cómo los yapis hoy existen en todo el mundo, cosa de cambiar el sentido común digamos, a una gran parte de la sociedad. Eso me parece fundamental y no se hace. No se compara lo que hace en el resto de los lugares. Así como no se compara lo que hablamos al principio, de que el mundo emite y está en deflación, tampoco se dice que todo el mundo funciona con yapis o con Junta Nacional de Granos, digamos, para ponerle el término más conocido hoy, ¿no? Pero Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea, ni hablar Rusia y todos los países asiáticos. Entonces, lo primero que habría que hacer es una gran... el Congreso tendría que instalar ese debate comparativo con lo que hace el mundo para crear las condiciones de avanzar sobre el tema este de los puertos. Y hay una medida muy importante que se puede hacer, y nosotros la hemos planteado, al Banco Central, que es eliminar las declaraciones juradas. O sea, no puede ser que todo el sistema de exportación, minerales, incluso financieros, o sea, empresas que pagan al exterior supuestos endeudamientos por declaración jurada. O sea, no puede existir un régimen de declaraciones juradas, que sabemos que es escandaloso porque no se verifica nada y es todo mentira. Nadie podría discutir ese tema si hoy, en este marco de esta crisis, se elimina ese mecanismo administrativo que mantiene el Estado. Entonces hay un montón de factores, pero es una decisión política de avanzar que va a terminar inevitablemente en la necesidad de manejar los dólares centrales, porque como se va a ir a default, vamos a tener que ir por ese lado. No tengo ni a default generalizado, estoy diciendo, ¿no? Cuando digo generalizado, te estoy diciendo también la parte de la deuda privada, porque las empresas privadas están endeudadas en el exterior en 80.000 millones de dólares. No van a tener dólares para pagar los intereses de eso. Eso no tiene nada que ver con la negociación con el fondo ni demás. Entonces es inevitable ese camino que dicen Amado y que dice Julio con respecto a las divisas. Pero hoy ya se puede avanzar muchísimo si se eliminan las declaraciones juradas en todo lo que es el movimiento financiero y el movimiento de exportación de bienes. Bueno, te quería consultar. Vos hoy hablabas con respecto a la Carta Orgánica del Banco Central y hacer algunas modificaciones con respecto a la posibilidad de emisión de moneda y demás. Yo te quería consultar con la necesidad de generar un Banco Nacional de Desarrollo, como supo tener la Argentina y como también hoy tiene Brasil, por ejemplo, y verdaderamente promover desde el Estado la posibilidad de generación de industrias y que no nos vuelva a pasar esta cuestión de esas balanzas en cuanto a que privilegian mucho más lo especulativo, los ingresos de fondos buitres desde el exterior, y dejan absolutamente desguarnecido todo lo que es la industria argentina nacional, ¿no? Que nosotros tanto deberíamos fomentar y que necesitamos fundamentalmente también para que generen empleo genuino. Bueno, mirá, ahí vuelvo otra vez a que miremos al mundo, no lo que dicen los medios de comunicación, que los medios de comunicación no solamente, pues hay una frase muy, bueno, una frase no, una declaración pública de un reportaje del que fue el fundador de la cadena Globo, que sabes que es la cadena más grande en Brasil, que fue la que volteó a Dilma, puso preso a Lula, bueno, ese poder tiene en Brasil, y el fundador dijo, vos sabés que la cadena Globo se hizo grande no por lo que dijo, sino por lo que no dijo, o sea, por lo que omitió de decir. En la Argentina, la gran omisión es que no nos dejan ver qué es lo que pasa en el mundo. Romper esa barrera es fundamental, porque nos permitiría ver que el 85% de la población del mundo hoy tiene bancos de desarrollo, como lo que vos me acabas de decir. En todo tipo de regímenes políticos, ¿eh? No es un problema solamente del régimen chino, del ruso, de Europa. Te voy a poner dos casos que son bien paradigmáticos, que nosotros impulsamos como modelo, y de hecho la presentación que hicimos de modificación de Carta Orgánica del Banco Central convierte al Banco Central en un banco de desarrollo. No hace falta un nuevo banco. Y hay dos países, uno bien próximo culturalmente y otro bien lejano culturalmente, que con pleno éxito han convertido al Banco Central de sus países en banco de desarrollo. El primero es el Banco Central de Evo Morales. Evo Morales transformó su Banco Central en un banco de desarrollo que financiaba lo mismo que el Banco de Desarrollo Histórico que tenía la Argentina,
pero financiaba empresas estratégicas de Estado. Digamos, definido por ley, 5 o 6 áreas, el Banco Central era el gran ejecutor de las políticas de desarrollo. Y fue un éxito total, porque logró, mientras estuvo Evo, inflación cero, desdolarizó la economía, especificó la economía, tasa de interés cero, bueno, todo lo que sabemos que logró Evo. Eso lo hizo convirtiendo su Banco Central en Banco de Desarrollo. El otro país que hizo lo mismo fue Noruega. Noruega era el país más pobre de Europa, con $3.000 per cápita hace 40 años atrás. Tomó la decisión de transformar su Banco Central en Banco de Desarrollo, que encima gestionaba, ahí tenés otro IAPI u otra Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional digamos, análoga a la Junta Nacional de Granos, que fue la renta petrolera de Noruega, en el Mar del Norte, centralizado en el Banco Central, transformado en Banco de Desarrollo, y hoy es uno de los países más ricos del mundo en ingreso per cápita. Tiene $77.000, cuando hace 40 años tenía 3.000. La clave de eso fue la transformación de sus bancos centrales en Banco de Desarrollo. Así que la propuesta que hicimos nosotros al Banco Central formalmente como expediente apunta y está planteado en lograr ese salto. No hace falta hacer un nuevo banco que dependa de capitalizaciones y demás. Tenés el ejemplo de Brasil. Brasil tuvo su Banco Nacional de Desarrollo, que muy pocos saben que lo empezó la dictadura militar y nadie lo tocó, a pesar de que hubo problemas, como siempre, casos de corrupción y demás. Nadie se le ocurrió, como en la Argentina, privatizarlo y hacerlo desaparecer. Al contrario, siguió creciendo y convirtió a Brasil de ser un país que estaba atrás nuestro hace 45 años atrás, cuando murió Perón, a la sexta potencia industrial que lo llegó a llevar Lula. Eso estuvo basado en el Banco de Desarrollo, que ¿sabes en qué está financiado? Y que pocos saben. Es una vaquita colectiva todos los meses de los trabajadores que ponen el 3% de su salario para financiar el Banco de Desarrollo. O sea, el desarrollo industrial de Brasil no lo hizo con un capital que se presta, sí. Si lo podés devolver, lo devolvés. Pero si no, el banco sigue financiado todos los meses por descuento por planilla de los 80 millones de trabajadores empleados en Brasil. Entonces eso lo convirtió a Brasil en la potencia industrial que es hoy. Bueno, en Argentina no tiene ningún mecanismo, ni el de Bolivia, ni el de Noruega, ni el de Brasil funcionando. Es fundamental. Esa me parece que es la gran oportunidad con esta crisis de transformar el Banco Central en Banco de Desarrollo, y creo que va en ese camino, porque este asunto de las ATP en alguna medida es un primer paso en ese sentido, ¿no? Ahora, sería Guillermo, importante que los empresarios y los sindicatos, en lugar de estar pidiendo, como han pedido ahora, que hay que bajar las cargas impositivas, un nuevo ajuste salarial y qué sé yo, tendría que estar discutiendo esto. Queremos hacer un Banco de Desarrollo y transformar el Banco Central en base a las experiencias mundiales. Bueno, la élite económica y sindical argentina, en su mayor parte la hegemónica, todavía no aprendió nada. Ni la crisis del coronavirus le enseñó nada. te quería consultar dos cosas. Una es una reflexión con respecto a todo lo que vos estás planteando y también a cómo puede ser que Argentina tenga esos dos costados tan diferentes, ¿no? Por un lado, esa construcción de derecho que ha logrado Argentina durante todo este tiempo y fundamentalmente desde los años 70, aún pasando por la propia dictadura, todo lo que han hecho las madres y abuelas de Plaza de Mayo para reivindicar la democracia en la República Argentina, y la obtención de derechos que supo saber tener los distintos gobiernos democráticos en la Argentina, hace un contrapunto enorme, gigantesco, justamente con todo este tipo de desarrollos que tienen otros países, con diferentes políticas, como vos bien marcaste, pero Argentina no ha podido progresar absolutamente en nada durante todo este tiempo con respecto a el control de sus aduanas, como bien decíamos nosotros, generar efectivamente un banco de desarrollo que pueda promover su industria. Tenemos que tener en cuenta que Argentina, dentro de lo que es Latinoamérica, es y fue uno de los países más industrializados por lejos con respecto al resto, y sin embargo no ha podido tomar los ejemplos de países como vos bien dijiste. Lo tuvo a Brasil al lado de la mano de Lula, lo que vos marcabas de Noruega, por ejemplo. Eso, bueno, me deja una gran incertidumbre con respecto a por qué Argentina se ha demorado tanto en mejorar en estos aspectos, y lo seguimos haciendo aún hoy. Y la pregunta que te quería hacer
que me parece que es fundamental para verdaderamente nosotros en algún momento intentar acomodar nuestra economía, es cómo producir esa desdolarización que se necesita en nuestra economía, una desdolarización de hecho, que efectivamente la gente deje de poner el valor de sus inmuebles, de sus patrimonios en dólares, que esa dolarización se pase, como se vio en los últimos tiempos, a los servicios públicos que tenemos que terminar pagando todo el conjunto de argentinos y argentinas, que esa dolarización se pase a los alimentos, y hoy, a pesar de ser un país productor de alimentos para 400 millones de habitantes, tengamos alimentos incomprables, alimentos que gran parte de la población no puede acceder. ¿Cómo ves esa posibilidad de verdaderamente efectuar una desdolarización, que creo que también es una cuestión cultural que se nos ha ido inculcando durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, bueno, son dos partes de la pregunta. La primera con respecto a por qué tenemos tanto avance en todo un montón, una historia de lucha tan fuerte, o un movimiento obrero único, una tasa de sindicalización única, y sin embargo no logramos defender nuestro sistema financiero, que sería la síntesis de lo que estamos hablando, obedece a que todos los medios de comunicación son coloniales. O sea, no tenés hoy ningún medio de comunicación que no tenga su base operativa en los paraísos fiscales. Y esto te lo digo por el excelente libro que se lo recomiendo a todos que lo vean, que lo busquen, que hizo Tomás Luquín, que se llama Los Panama Papers. Cuando salen los Panama Papers hace un estudio y descubre que todos los medios de comunicación tienen base operativa en los paraísos fiscales. El que tiene base operativa en los paraísos fiscales automáticamente nunca va a impulsar la política financiera que estamos diciendo nosotros, porque está en contra de los intereses internacionales. Entonces, todos los medios de comunicación, entre que tienen domicilio en los paraísos fiscales y están sostenidos por publicidad de las empresas extranjeras y de los bancos extranjeros, no instalan este tipo de debates. Esa es la razón por la cual no se politiza la discusión de las finanzas y nos tienen atrapados en una serie de falacias económicas, que son las que no solamente bombardean la opinión pública, sino que condicionan también a la dirigencia. Porque si vos querés instalar otro debate sobre las finanzas, no tenés cómo, porque ninguna televisión, ningún medio de prensa tiene llegada para instalar ese tema. Entonces, el problema se origina en los medios de comunicación. Esa es la causa del atraso en la Argentina. Es nuestra opinión sobre la primera parte de la pregunta. La segunda, ¿cómo la resolvés? Bueno, yo creo que con medios de comunicación estatales muy fuertes. No tenés otra forma de competirles desde ahí, con otra lógica. Pero bueno, esa es otra pregunta. Otro avance. Con respecto a cómo desdolarizar, ahí hay que también diferenciar. Porque esos medios de comunicación coloniales ocultan que la verdadera causa de la dolarización argentina es que los principales actores económicos que mueven el dólar son todas empresas extranjeras que necesitan mandar ganancias a sus casas matrices. Y de eso nunca se habla. Ahora sí se habla cuántos dólares, el pequeño arrista que fue a comprar el dólar para protegerse de la inflación. ¿Sí? Y se dice cuántos compran. Compraron 1 millón de argentinos, $200, qué sé yo. No se dice cuántos venden para sobrevivir. Cuando vos haces la cuenta total, el dólar, la parte de la sociedad que compra dólar, o como decís que tiene las inmobiliarias en dólares y demás, no es el 100% de los argentinos, es apenas el 10, el 15% de los argentinos. En cambio, el gran flujo lo generan las empresas y los bancos extranjeros que necesitan aumentar los precios en forma monopólica, dolarizar la renta, que no es lo mismo que dolarizar los costos, ahí está la gran diferencia, para poder mandar dólares a las casas matrices. Mira, te doy un ejemplo. El presidente de Arcor, Pagani, que es un hombre del establishment, del Círculo Rojo, lo sinceró en un reportaje con ¿cómo se llama? Con el de Diario Perfil, con Fontevecchia. Dijo, uno de los problemas que tiene la Argentina es que como el 90% de las empresas son extranjeras, las grandes, las principales, y los gerentes tienen no solamente que ganar en dólares, sino que tienen a fin de año un porcentaje de la cantidad de esas matrices. Entonces, esos 1.000 gerentes de la Argentina son los causantes de la inflación y de la dolarización, porque cuanto más dólares manden a las casas matrices, que los mandan todos los meses, más ganan ellos en forma personal. Y estamos hablando de millones de dólares.
Eso lo dijo Pagani, no lo digo yo, un tipo del establishment. Dice, entonces es muy difícil de dolarizar la economía, dijo Pagani, porque hay 1000 gerentes y todo el poder de las empresas monopólicas extranjeras, que su función es transferir riqueza al exterior, no es invertir en Argentina. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, lo primero es que el Estado tenga la información de qué costos reales son en dólares. Vos lo habrás escuchado muchas veces decir a Julio y también a Amado, que los precios de la energía no tienen por qué estar dolarizados, porque la producción es en pesos. Lo que está dolarizado es la renta para mandar al exterior. O sea, las superutilidades para mandar al exterior. Ese me parece que es el otro debate político, ¿no? Ellos planteaban que no solo se hace inviable para el usuario convencional, el usuario de domiciliario, digamos, de casa, que le hace imposible. En muchos de los lugares, eso seguramente, obviamente vos lo has estudiado y lo sabés, se ve el ingreso por cápita y de cuánto de tu ingreso se determina para pagar servicios públicos y eso te da un determinado estándar o nivel de vida a nivel mundial. Bueno, en Argentina eso absolutamente se ha modificado con esta dolarización de los servicios, pero por otro lado, algo que también Amado hacía mucho hincapié es que es imposible generar una industria competitiva con los valores actuales de la energía, o sea, no hay forma. Por eso también esa demonización con respecto al subsidio que había generado el kirchnerismo durante esos 12 años para promover y generar industria. Y bueno, nos enteramos que, por ejemplo, cuando llega Donald Trump y asume en Estados Unidos, lo primero que hace es ofrecerle energía gratis a todas las empresas que estaban en México para volver a radicarlo en Estados Unidos y volver a generar empleo en Estados Unidos. Sí, exactamente. Ese tema es fundamental, lo que dice. O sea, el tema energético hace que vos, un sector industrial exista o no exista. Es así, cada vez más en el mundo. Pero encima agudizado ahora por otro factor. El mundo va hacia un cambio de matriz energética velocísimo hacia las energías renovables. Porque hoy ya es más barata la energía renovable en cuanto a inversión y al kilowatt generado que los combustibles del petróleo y el gas. País que se queda atrás en la producción de esas energías económicas renovables, ya son más baratas, pierde por dos lados la carrera. Y nosotros estamos perdiendo la carrera por dos lados, porque tenemos dolarizados los combustibles fósiles y no tenemos, no estamos siguiendo la carrera mundial de sustitución de los fósiles por los renovables. Así que es urgente en eso, y eso lo puede hacer solo el Estado. Por eso cuando Amado plantea la estatización de los servicios, es central. Pero hay que ubicarse en eso. No es solo para dolarizar digamos, desdolarizar el petróleo y el gas, sino para planificar la sustitución hacia las energías renovables. Si no, también nos quedamos afuera, ¿no? Guillermo, ¿cómo ves la necesidad de una reforma integral impositiva, ¿no? Que sea progresiva y que privilegie el cobro a los altos impuestos en rentas, patrimonios y demás, y no que sea absolutamente en términos regresivos, como está planteado hoy, que por lo general es el mayor ingreso de esos impuestos se da, por ejemplo, por el consumo de alimentos, que lo hace desde la persona más pudiente al señor más necesitado o a la señora más necesitada de la República Argentina, lo cual también, por otro lado, se ha demostrado que el solo hecho de quitarle el IVA a un alimento no hace que ese alimento baje de precio y pase a ser accesible para la gente. ¿Por qué? Porque los famosos, como vos dijiste, reguladores de precio, los famosos, los que ponen el precio a las cosas que nosotros comemos, no lo hacen. Entonces, termina no resolviendo la cuestión. El gobierno deja de percibir una determinada suma o cantidad de dinero por el IVA, por plantear un impuesto, y eso no se termina trasladando al consumidor que puede consumir una leche a 70 pesos, la termina comprando a 35, a 40, no sé, a un precio mucho más accesible de lo que está hoy, por ejemplo. Bueno, mira, ahí yo creo que cometemos un error a nivel de la lucha popular cuando planteamos conceptos que se presentan como muy progresistas, muy transformadores, muy reformadores, y no hacemos los números. O sea, en economía hay que ponerle, a los conceptos hay que poner un número. Un concepto que no tenga al lado el número y la proyección en el tiempo del número es un discurso político, no es un planteo científico. Cuando uno hace hoy las cuentas de quién paga los impuestos en la Argentina, el total de la recaudación impositiva lo paga el pueblo,
en un 97%. El 3% pagan nada más el capital. Es increíble eso que estás... ni siquiera, yo no lo sabía, ¿eh? Es increíble eso que estás marcando, eso que estás diciendo. Bueno, todo el mundo piensa que todo el mundo, o sea, el común denominador de la gente vive diciendo que los sectores más pudientes, que los sectores que más plata tienen, son los que sostienen al resto del pueblo. Ese es el mito urbano, digamos, que nos viven imponiendo, ¿no? Bueno, ahí tenés otro manejo del poder comunicacional colonial, que no es verdad. Pero lo haces por sentido común, no necesitas ser economista. Cuando vos ves la cantidad de IVA que pagaste durante un mes, que va no solo del 21%, sino que fíjate que en los servicios es el 33%, hasta el 33%. Después cuando vos estás pagando el ABL, cuando estás pagando el impuesto a las ganancias de descuento de salario, estás pagando el impuesto a los combustibles, y sumás todo eso en la recaudación fiscal versus el impuesto que realmente paga el capital como ganancias, que fíjate que la clase política no lo politiza, porque están los datos públicos. ¿Cuánto paga el capital y cuánto el resto del conjunto de los impuestos que pagamos todos en cada hecho económico que hacemos? Ahí te da este número, 97,3. Nada más que nadie lo visualiza, los datos está invisibilizada esta realidad como construcción política popular, ¿no? Ahora, parafraseando un poco, nos pasa todo el tiempo, y no por hacer mención a mi apellido, pero lo que le hacían a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Ese famoso dicho de que le hacían el diario Yrigoyen, nos viven contando otra realidad todos los medios. O sea, obviamente que nosotros que somos militantes, que estamos de este lado, lo sabemos, pero en algunas cuestiones es tan importante lo que hacen con esta masificación de información todo el tiempo desde todos los grandes medios económicos, que inclusive confunde hasta el tipo que mayormente intenta de alguna manera informarse. Es increíble lo que han logrado durante todo este tiempo, esa maquinaria colonial, como vos bien decís, de los medios hegemónicos de comunicación. Claro, porque no te dejan ver la totalidad de los fenómenos. Fíjate, en los impuestos clarito, está ahí. Aparte, vos vas a la información pública que tira FIP todos los meses, reordenás esa información de esa manera y te saltan de ahí los números. Claramente. Entonces, por ejemplo, cuando se dice también, cobran 10.000 pesos del IFE, ¿y cuánto recauda el Estado de eso? Y el 50%. O sea que realmente al Estado no le cuesta 10.000 pesos, le cuesta 5.000, porque ese compañero del IFE va, compra en el almacén, en el supermercado, esto qué sé yo, y el Estado termina recaudando la mitad, solamente en alimentos, después viene todo lo demás. Entonces, tenemos que aprender en términos políticos a ver la totalidad de los fenómenos, porque justamente los medios coloniales lo que hacen es que te bombardean con una partecita para que no tengas capacidad de visualizar el conjunto. Entonces, una discusión de una reforma impositiva tiene que arrancar primero por instalar esa conciencia. Muchachos, estamos pagando todos nosotros. Mirá, yo esta batalla la di cuando era funcionario público y estaba el problema, ¿te acordás de la lucha del movimiento obrero? Que gran parte se volcó a volcar a Macri por el tema de ganancias. Y nosotros de allá le elevábamos al gobierno nacional que lo que había que hacer era una cuestión, un debate de cambiarle el nombre. O sea, no podés decirle, si vos le decís impuesto a la ganancia, pero no, el que gana es el patrón, yo soy un trabajador, ¿por qué me cobras a mí? Sonaste, es lo que pasó. ¿Por qué no decimos la verdad? Que es un impuesto solidario para pagarle a la asignación universal. Cambiémosle el término, cambiemos los términos. Es muy importante para la producción, la lengua es muy fundamental para decir la política. Y no lo logramos. Entonces, al decirle impuesto a la ganancia a lo que gana el capital y lo que se le saca al trabajador, perdiste las elecciones. Y mucho de la batalla cultural que se perdió remite a esas cuestiones, ¿no? En muchos países lo nombran como impuesto a los grandes ingresos, por ejemplo, tiene ese nombre. En el caso nuestro puntual también no sería bien tomado porque hay trabajadores que tienen un salario completamente común, por así decirlo, y que hoy por hoy paga ganancia. Recordemos que Macri había ofrecido sacar o eliminar el impuesto a las ganancias y terminó pagando muchísimo más cantidad de gente el impuesto a las ganancias que lo pagaba la gente en diciembre del 2015.
Pero bueno, esas son con eso cuestiones. ganó. Con ese discurso logró que gran parte del movimiento obrero lo votara en el balotaje, prometiendo de que iba a sacar, obviamente después no cumplió una más, pero ¿por qué pudo prometer eso en términos políticos? Porque nosotros no hicimos un buen discurso político sobre, digamos, estamos hablando antes del 2015, ¿no? Para transformar, decir, señores, miren, no se hizo una cultura, es decir, el impuesto que pagan ustedes a los ingresos más altos no es ganancia, es un impuesto solidario con los que todavía no lograron salir de la exclusión, o para pagar la asignación nacional por hijo. ¿Qué hubiese pasado si el movimiento obrero masivamente y el kirchnerismo en el 2000, desde cuando se planteó ese conflicto con la CGT, que manejaba Moyano, ¿no? Entraba en ese debate. Bueno, hagamos una discusión nacional para cambiar el término de ganancias y que quede claro lo que es ganancia que paga el capital de lo que es una redistribución solidaria entre el resto del pueblo. No lo hicimos y perdimos las elecciones. Guillermo, cambiándote de tema y con esto cierro, recordemos que nosotros el ciclo más o menos onda entre 50 y 55 minutos, eso también lo que nos ha permitido, justamente como te decía en la previa, que gran parte de estas charlas sea utilizado como material didáctico, como material de formación política, lo cual a nosotros nos llena de orgullo. Sé que no es tu tema, que no es a lo que vos te dedicás, pero te he escuchado opinar y me gustaría saber tu opinión con respecto a la reforma judicial que tanto se está hablando, que tanto está en pugna y que nosotros creemos que también es elemental para solucionar. Vos hablaste de poderes hegemónicos, hablaste de oligarquía, hablaste del imperialismo en algún momento, de alguna forma, y creemos que todas esas cuestiones están enquistadas en nuestra justicia, ¿no? ¿Qué pensás vos al respecto? Mirá, yo ahí suscribo totalmente lo que dice Raúl Zaffaroni, que forma parte del Observatorio de la Riqueza, fundante, de que es urgente ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Incluso yo te comentaba que nosotros trabajamos mucho el problema del abuso monopólico y no hay ningún especial, nadie conoce nada de derecho monopólico en la Corte de la Argentina. Yo lo hablé con Raúl y él dice que hay, porque dice, cuando yo era miembro de la, tenía que firmar decisiones como en la Corte sobre un montón de áreas que yo no entiendo nada. Entonces me parece que antes que la reforma, que va a ser una discusión larga y que te la van a seguir, y te la pueden trabar, me parece que el primer paso es ampliar a los miembros de la Corte con las salas especializadas que plantea Raúl Zaffaroni en distintas áreas. Una para mí tiene que ser una especializada en el abuso monopólico de precios y yo diría un juez de la Corte dedicado a desdolarizar la economía argentina. Así, una sala especial. Si queremos realmente cambiar la justicia. Porque el planteo de una reforma judicial en las cuestiones penales, como Comodoro Pi, es una partecita de la discusión del sistema judicial. No abarca la totalidad de fondo del problema colonial en la Argentina. Para mí la única forma de resolverlo es con una corte con miembros claramente patriotas, de este lado de la concepción política de la Argentina, y en áreas completamente nuevas. Eso se puede hacer en un mes. Y quedan en minoría los sectores extranjerizantes que hay en la Corte, que no hace falta dar nombre porque ya los conocemos. Para mí ese es el atajo. El camino de la reforma no le veo realmente ninguna utilidad, ni creo que llegue a buen término, porque va a pasar como con la ley de medios. Amparo de acá, amparo de allá, amparo de esto y nada. Llegamos tarde. Bueno, Guillermo, parece que lo hubiésemos planeado, pero puedo asegurar que no fue así. Nuestro próximo invitado es nada más que Eugenio Raúl Zaffaroni, así que vos lo nombraste. No sé si vos sabías o estabas al tanto, pero nuestro próximo invitado es Zaffaroni, así que invitamos a todos los que están del otro lado el viernes 31 a las 19 horas a sumarse a la charla junto a Eugenio Raúl Zaffaroni. Seguramente va a ser una charla también riquísima. Bueno, Guillermo, no sé si te quedó algo para decirnos. Nosotros desde Populismo K, desde mi nombre, como hoy me presenté, Hipólito Yrigoyen, agradecerte por haber estado, muy claro lo tuyo. La verdad que se aprende muchísimo escuchando a los que también saben mucho de la parte práctica. Eso es lo que a mí me interesó cuando hablé con vos. No sos un economista recibido, pero sí entendés de la cuestión y efectivamente intentás desarrollar y resolver las cuestiones, que es lo más importante en definitiva.
Bueno, la verdad, espero haber aportado algo a la formación de los compañeros, sobre todo de nuevas generaciones jóvenes, porque yo creo que la función nuestra de que ya estamos camino de la jubilación, ¿viste? Es transferir la experiencia a todos ustedes, así que espero haberles aportado algo. Estoy a disposición de todos. Lo único que podría agregar para concluir así como novedoso que hemos hecho en el observatorio, también como economistas de almacén, digamos, es lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue sumar todo el capital fugado de la Argentina desde que murió Perón hasta ahora. Cosa que es bastante sencillo, porque sumás la información del Banco Central, de las investigaciones y demás. Escuchen este número y les pido a ustedes, a las nuevas generaciones, que lo registren, porque yo creo que va a ser una discusión que se va a venir en la Argentina esta. El capital fugado de la Argentina en 44 años es 1020 billones. Billones. Billones son miles de millones de dólares. ¿Sí? Ahora bien, nosotros hicimos el cálculo. Esa plata ellos no la llevan y la ponen abajo abajo del colchón o una caja segura. La reinvierte. ¿Qué hicimos? Analizamos las tasas de actualización de las reinversiones en Wall Street, en las burbujas inmobiliarias, en todos los mecanismos que tiene, a donde va a parar la plata fugada, porque si uno va a los paraísos fiscales, lo único que hay es una isla llena de piedra, no hay nada ahí. Esa plata está en Wall Street, está en Europa, está en China, en las bolsas. Bueno, ¿saben cuánto es el valor presente? Ahora que tanto que se está discutiendo el valor presente de la deuda, ¿viste? Viste que la negociación de la deuda, los bonistas dicen, no, el valor presente, qué sé yo. Bueno, ¿saben cuál es el valor actualizado, que es lo mismo que el valor presente, del capital que nos robaron a hoy en 44 años? 8.700 billones de dólares. Argentina tendría la misma cantidad de reservas en el Banco Central que tiene hoy el Banco Central chino. Increíble. Bueno. Y me animo a pelear, digamos, tenemos los datos, lo decimos porque es un nivel de saqueo que no tiene antecedentes en los 200 años de historia. Pero estos números que digo, que pueden parecer astronómicos, son oficiales, solamente hay que sumarlo como un almacenero, agarrar la evolución del índice Wall Street, que te doy un dato. Cuando empezó la fuga de capitales con la dictadura, el índice Wall Street estaba en 500. Hoy está en 25.000. O sea, lo que subió el índice Wall Street, de todas las acciones, la bolsa, pasó de 500 a 25.000. El capital que se fuga acá va reinvertido una parte muy importante en Wall Street, o Londres, o esto y demás. Entonces, ahí tenés, y el dato es oficial, es de Bloomberg, así que son todos datos públicos, nada más que hay que sumarlos, hay que juntarlos. Le dejo esa misión a las nuevas generaciones de politizar ese asunto. Increíble, Guillermo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. La verdad que aprendimos un montón. Quedé estupefacto con el último dato que tiraste. La verdad que no lo había escuchado nunca. Me gustaría leerle al respecto, así que después vamos a charlar en privado para interiorizarme más del tema. La verdad que a mí me encanta y me apasiona el tema económico. Así que bueno, nada, Guillermo, agradecerte por estar del otro lado. Los esperamos a todos y todas el próximo viernes, como le decía, 31, junto a Eugenio Zaffaroni. Chau, Guillermo. Chau, gracias, Hipólito, y saludos a todos los compañeros que te acompañan ahí. Los felicito por el trabajo que hacen. Abrazo grande para todos y todas. Nos estaremos viendo el próximo viernes 31 a las 19 horas junto a Eugenio Zaffaroni. Abrazo grande y que tengan un muy buen fin de semana.